14 perros policías rodean a una niña en el aeropuerto. Lo que pasó después sorprendió a todos. Era una mañana de martes de octubre cuando Isabella Martínez tenía 12 años recién cumplidos y entró completamente sola al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas llevando una mochila pequeña y desgastada en la espalda, un peluche de oso en una mano que estaba tan gastado por años de ser abrazado que ya apenas tenía pelaje en algunos lugares, y una expresión en su rostro que era mezcla de determinación feroz y miedo profundo, el tipo de expresión que niña tan joven jamás debería tener que llevar pero que muchos niños desarrollan cuando circunstancias los obligan a madurar demasiado rápido. Isabella había tomado 2 autobuses desde el barrio de Vallecas en las afueras de Madrid donde vivía con su abuela en apartamento de 2 habitaciones, un viaje de casi 2 horas y media que normalmente nunca haría sola, pero ese día había hecho el recorrido completamente sola porque lo que estaba a punto de hacer tenía que ser hecho en secreto absoluto, sin que nadie en su familia supiera hasta que fuera demasiado tarde para detenerla. Tenía billete de avión en el bolsillo de su pantalón, vuelo de Iberia número IB3021 con destino a Barcelona El Prat que salía a las 11 de la mañana exactamente, y ese billete representaba absolutamente todo. Era escape de pesadilla viviente, era esperanza de futuro diferente, era posibilidad de vida donde no tendría que empujar muebles contra puerta cada noche, pero también era riesgo enorme porque técnicamente estaba huyendo de hogar aunque en su mente lo que hacía era salvarse a sí misma. Su madre, Patricia Martínez, había muerto 6 meses antes de cáncer de mama agresivo que fue diagnosticado demasiado tarde, y en esos 6 meses desde el funeral Isabella había estado viviendo con su abuela doña Carmen de 72 años que la amaba profundamente pero que estaba físicamente incapaz de cuidarla apropiadamente debido a artritis severa y diabetes mal controlada, y peor aún, el novio de su madre, hombre llamado Roberto Delgado de 38 años, había decidido que tenía derecho de quedarse en el apartamento que técnicamente estaba en nombre de doña Carmen porque él pagaba parte del alquiler. Y Roberto había empezado a comportarse de formas que hacían a Isabella sentirse profundamente incómoda y asustada de maneras que no tenía vocabulario completo para articular pero que instintivamente sabía estaban profundamente mal. Roberto bebía mucho, empezaba con cerveza a las 4 de la tarde y progresaba a vino barato y whisky hasta que se desmayaba en el sofá cerca de medianoche. Gritaba cuando estaba borracho sobre cómo la vida lo había tratado injustamente, rompía platos y vasos cuando se enojaba, y en las últimas 3 semanas había empezado a mirar a Isabella de manera que hacía su piel arrastrarse con revulsión instintiva. Roberto encontraba excusas para tocarla de formas que eran técnicamente inocentes pero que se sentían completamente inapropiadas, mano en su hombro que se quedaba demasiado tiempo cuando pasaba detrás de ella en cocina, brazo alrededor de ella cuando se sentaban en sofá que la acercaba contra su costado. Dedos que jugaban con su pelo cuando hacía tarea diciendo que tenía pelo tan bonito igual que su madre. Isabella había intentado hablar con su abuela sobre cómo Roberto la hacía sentir incómoda, pero doña Carmen había suspirado con voz cansada: «Mija, no tenemos dinero para echar a Roberto. Él paga 350 euros al mes, casi la mitad del alquiler. Sin su dinero estaríamos en la calle. Solo mantente alejada de él cuando está bebiendo. Todo estará bien». Pero Isabella sabía que todo no estaría bien, sabía la forma que su cuerpo se tensaba cuando oía pasos de Roberto entrando borracho a las 2 de la madrugada, sabía la forma que había desarrollado insomnio porque incluso después de empujar escritorio y cómoda contra puerta de su habitación todavía se despertaba con cada sonido aterrorizada de que oiría puerta siendo empujada. Había empezado a llevar tijeras debajo de su almohada, tijeras grandes de cocina, diciéndose que si Roberto alguna vez entrara a su habitación en medio de la noche tendría algo con que defenderse, incluso mientras parte de ella estaba horrorizada de que niña de 12 años tuviera que pensar en términos de armas improvisadas. Y entonces había llegado la carta que cambió todo. La carta había llegado hace 2 semanas en sobre blanco dirigido específicamente a Isabella Martínez en letra manuscrita elegante. Era de su tía Lucía, hermana menor de su madre que vivía en Barcelona y con quien Isabella no había hablado mucho en años porque las 2 hermanas habían tenido pelea familiar profunda sobre herencia de los abuelos y se habían distanciado completamente. Lucía había venido al funeral en abril, Isabella la recordaba vagamente, mujer de 42 años con pelo corto profesional vestida en traje oscuro caro, y después del funeral se había acercado brevemente a Isabella, había puesto mano en su hombro, había dicho si alguna vez necesitas algo por favor contáctame, y le había dado tarjeta de presentación que decía Lucía Martínez Herrera, enfermera jefe, Hospital Clínic de Barcelona. La carta tenía 3 páginas escritas a mano y un billete de avión de Iberia, y cuando Isabella la había abierto en secreto en su habitación había empezado a leer con manos temblorosas. Querida Isabella, sé que han pasado años desde que hablamos apropiadamente, y siento muchísimo no haber estado más presente en tu vida.
La pelea que tuve con tu madre fue sobre dinero y orgullo, dos de las razones más estúpidas posibles para destruir relación entre hermanas, y ahora que ella se ha ido me arrepiento profundamente cada día de todo el tiempo perdido. He estado pensando en ti constantemente desde el funeral. Hablé con tu prima Sofía la semana pasada y ella mencionó casualmente que Roberto todavía está viviendo en el apartamento contigo y tu abuela, y eso me preocupa enormemente porque yo sé exactamente qué tipo de hombre es Roberto. Tu madre me había contado hace 2 años que estaba notando cosas sobre Roberto que la inquietaban, específicamente la forma en que te miraba cuando pensaba que nadie estaba prestando atención, la forma en que hacía comentarios sobre cómo estabas convirtiéndote en mujercita. Tu madre estaba planeando terminar la relación con él y echarlo del apartamento, pero entonces vino el diagnóstico de cáncer y nunca tuvo oportunidad. Isabella, necesito que sepas algo absolutamente crítico. Si alguna vez sientes que no estás segura en esa casa, si Roberto hace o dice algo que te hace sentir incómoda o amenazada, tienes lugar seguro para ir. Tengo apartamento de 3 habitaciones aquí en Barcelona en el barrio de Gracia. Trabajo como enfermera jefe en el Hospital Clínic y gano suficiente para cuidar de ti cómodamente. Una de las habitaciones ya está preparada para ti. Compré cama nueva, escritorio para estudiar, todo lo que necesitarías. No necesitas permiso de tu abuela para venir. Legalmente puedo solicitar custodia temporal basándome en preocupaciones de seguridad y tengo abogado que me ha confirmado esto. No necesitas equipaje elaborado. Solo necesitas tomar decisión de que quieres estar segura. He incluido billete de avión de Iberia, vuelo directo Madrid-Barcelona, fecha flexible que puede usarse cualquier día en próximos 6 meses. Cuando estés lista, cuando sientas que necesitas salir, solo ve al aeropuerto, usa el billete, llámame desde Barcelona y estaré esperándote en puerta de llegadas. Tu madre me hizo prometerle algo en su lecho de muerte 2 semanas antes de fallecer. Me agarró la mano y dijo, Lucía, sé que nos peleamos, pero por favor cuida de Isabella si algo me pasa. No dejes que se quede con Roberto. No confío en la forma en que la mira. Prométemelo. Y se lo prometí. Estoy cumpliendo esa promesa ahora. La puerta está abierta, Isabella. Cuando necesites atravesarla, estaré del otro lado esperándote. Con todo mi corazón, tía Lucía PD, mi número de teléfono es 615-847-392. Puedes llamarme en cualquier momento de día o de noche. Isabella había llorado leyendo esa carta, había llorado tanto que tuvo que meter cara en almohada para ahogar sollozos, y había leído y releído las palabras tu madre me hizo prometerle porque significaba que su madre, incluso muriendo, había estado pensando en proteger a Isabella. Durante 2 semanas había llevado carta escondida entre páginas de libro de texto, sacándola y leyéndola cada noche antes de dormir, memorizando número de teléfono, contemplando decisión imposible de irse. Pero entonces había llegado la noche del lunes que transformó contemplación en decisión urgente. Roberto había vuelto a casa la noche del lunes más borracho de lo que Isabella lo había visto nunca, cerca de las 11 de la noche, con camisa manchada con vino tinto y aliento que apestaba a whisky barato, caminando tan inestablemente que se había chocado contra pared 2 veces antes de llegar a sala donde Isabella hacía tarea de ciencias mientras doña Carmen dormitaba en sofá. Hola mi familia hermosa. Él había cantado arrastrando palabras de forma viscosa y amenazante. ¿Qué hacen mis chicas favoritas? Isabella había mantenido ojos fijos el libro pretendiendo no oírlo, cuerpo tenso porque instintos le decían que esta noche era diferente, había cruzado alguna línea hacia territorio genuinamente peligroso. Roberto se había acercado, demasiado cerca, había puesto mano pesada en su hombro con dedos que apretaban posesivamente, y había murmurado cerca de su oído, Bella a Isabella, cada día más bonita. Igualita a tu mamá cuando era joven. Tan bonita. Tan especial. Su mano había comenzado a moverse desde su hombro lentamente hacia abajo por su brazo en caricia inequívocamente inapropiada, y Isabella había sentido oleada de náuseas subir por su garganta. Tu mamá era muy especial para mí, Roberto había continuado con voz baja e íntima que era aterradora, y ahora que ella no está, tú podrías ser especial también si quisieras. Podríamos cuidarnos el uno al otro. Yo cuido de ti. Te compro cosas bonitas, y tú eres amable conmigo, me haces compañía. Como familia especial. Como pareja. Y su mano había cerrado alrededor de su muñeca con fuerza restrictiva, había comenzado a tirar intentando hacer que se levantara, intentando llevarla presumiblemente hacia su habitación, y fue entonces que algo en Isabella se rompió a través del shock paralizante. No. Ella había gritado con voz aguda y asustada pero con volumen suficiente. No me toques. Suéltame. No me vuelvas a tocar nunca.
Roberto había parpadeado con confusión de borracho, había soltado su muñeca pero había tambaleado hacia adelante cerrando distancia de forma amenazante. ¿Por qué gritas?, había preguntado con tono herido. Solo estaba siendo amable. ¿Qué tiene de malo eso? Doña Carmen se había despertado sobresaltada, había visto escena, Roberto tambaleándose borracho, Isabella contra pared con ojos enormes de miedo, silla volcada, y había dicho con voz débil y cansada: Roberto, vete a tu habitación. Ya. Isabella, tú también. Todos necesitamos dormir. Pero abuela, él estaba... Isabella había comenzado, pero doña Carmen la había cortado con mano levantada. No quiero oír nada más esta noche. A dormir. Hablaremos mañana. Roberto había reído con risa fea y amarga. Siempre es mi culpa, ¿verdad? Algún día la niña va a tener que aprender a ser menos dramática y a apreciar cuando alguien le da atención. Había ido tambaleándose hacia su habitación chocando contra marco de puerta, y doña Carmen había evitado mirada de Isabella y había dicho con voz rota: a dormir, mija. Mañana. Hablaremos mañana. Isabella había ido a su habitación, había empujado no solo escritorio y cómoda sino también silla contra puerta creando barricada desesperada, y había sacado carta de tía Lucía y la había leído 3 veces más mientras lágrimas rodaban por sus mejillas y decisión se solidificaba con claridad de cristal. No podía quedarse ni un día más. La situación había escalado exactamente como tía Lucía había advertido. Roberto había cruzado línea de miradas incómodas a avances verbales explícitos e intentos de llevarla físicamente a algún lugar privado, y si se quedaba la próxima escalada sería algo de lo que no podría recuperarse. A las 5 de la mañana, cuando finalmente había tomado decisión completamente firme después de no dormir nada en toda la noche, Isabella había empacado su mochila con lo esencial: 2 mudas de ropa, ropa interior, cepillo de dientes, su teléfono móvil viejo y cargador, el único peluche que había mantenido desde infancia que era oso desgastado que su madre le había dado cuando tenía 5 años, foto enmarcada pequeña de su madre, y por supuesto la carta de tía Lucía y el billete de avión. Había dejado nota en su cama para su abuela: abuela querida, te quiero muchísimo y siento hacerte esto, pero no puedo quedarme más aquí con Roberto. Me voy a Barcelona a vivir con tía Lucía, quien me ha ofrecido hogar seguro. Por favor no te preocupes por mí porque estaré completamente segura. Lo que pasó anoche fue la última gota pero no fue la primera. Roberto me mira de forma rara, me toca de formas que no me gustan, y anoche intentó llevarme con él diciendo que podíamos ser especiales, el uno para el otro. Cada noche tengo que empujar muebles contra mi puerta porque tengo miedo de que entre mientras duermo. Esto no es tu culpa. Sé que hiciste lo mejor que pudiste en situación imposible. Sé que necesitas su dinero para pagar alquiler. Pero yo necesito estar en lugar donde me sienta segura. Tía Lucía va a visitarte y va a hablar contigo sobre ayuda financiera para que no tengas que depender de Roberto. Te amo tanto, abuela. Pero ahora necesito cuidarme a mí misma de la única forma que sé cómo. Con todo mi amor, Isabella, y había salido del apartamento silenciosamente a las 6 de la mañana cuando tanto doña Carmen como Roberto todavía estaban dormidos, había bajado 5 pisos de escaleras, había salido a calle Fría de Octubre donde sol apenas estaba apareciendo, y había caminado hasta parada de autobús donde había consultado Google Maps para figurar que 2 autobuses necesitaba tomar para llegar al aeropuerto. Y ahora, 2 horas y media después, estaba en vestíbulo principal de Terminal 4 del aeropuerto con billete en bolsillo y determinación en corazón, pero también con miedo en cada célula de su cuerpo porque era niña de 12 años haciendo algo enorme y adulto y aterrador completamente sola. Estaba parada frente a pantalla gigante de información de vuelos, cuello doblado hacia atrás para leer números y destinos, tratando de encontrar su vuelo IB3021 a Barcelona, cuando sintió más que vio la presencia de los animales. Y fue entonces cuando los perros aparecieron. Fue ese tipo de consciencia primitiva que hace que pelos en nuca se ericen cuando hay predadores cerca, ese instinto ancestral que humanos tienen enterrado pero que emerge cuando situación lo amerita, y ese instinto le estaba diciendo a Isabella ahora mismo que algo grande y potencialmente peligroso estaba acercándose rápidamente. Se dio vuelta lentamente y su corazón casi se detuvo porque lo que vio era tan inesperado, tan surrealista, tan imposible que su cerebro tardó varios segundos en procesar que era real y no alucinación. Corriendo hacia ella, literalmente corriendo a velocidad completa a través del vestíbulo enorme lleno de viajeros que se apartaban alarmados, venían 14 pastores alemanes enormes, cada uno probablemente pesando entre 30 y 40 kilos, todos con chalecos azules que decían policía en letras grandes reflectantes, todos con expresión de propósito intenso, todos convergiendo directamente hacia donde ella estaba parada congelada.
Detrás de los perros venían agentes de policía. Isabella contó rápidamente 1, 2, 3, 4, 5 agentes diferentes, todos gritando comandos que los perros estaban ignorando completamente. Thor, quieto. Aquí. Ven aquí ahora. Luna, para. Alto. Max, sienta. ¿Qué demonios les pasa a todos? Nunca hacen esto. Debe haber amenaza. Todos atentos. Pero los 14 pastores alemanes no pararon, no obedecieron ningún comando. Alcanzaron a Isabella en segundos porque estaban corriendo y cuando animales de ese tamaño se mueven con determinación cubren terreno con velocidad impresionante. Y en lugar de atacarla o ladrarle agresivamente o hacer cualquiera de las cosas aterradoras que había imaginado en ese primer momento de terror puro, hicieron algo completamente inesperado y extraordinario. Se sentaron. Los 14 perros, de forma casi perfectamente simultánea como si hubieran ensayado aunque claramente no lo habían hecho, formaron círculo perfecto alrededor de Isabella que estaba congelada en el centro sin atreverse a mover ni un músculo, todos mirándola fijamente con ojos marrones intensos, todos con lenguas colgando jadeando ligeramente pero con colas moviéndose con lo que parecía ser excitación, felicidad, reconocimiento. Y el perro directamente frente a ella, macho grande con placa que decía Max en letras grabadas, gimió suavemente de forma inequívocamente de consuelo y conexión no de amenaza, y levantó su pata delantera derecha y la puso gentilmente sobre el zapato de Isabella en gesto que era tan claramente de empatía y solidaridad y protección que incluso Isabella que no tenía experiencia particular con perros lo reconoció instantáneamente por lo que era. ¿Qué está pasando? Isabella susurró para sí misma, completamente confundida y todavía algo asustada pero ahora también fascinada porque los perros no parecían amenazantes en absoluto a pesar de su tamaño impresionante y número, parecían casi protectores, cuidadores. Los 5 agentes llegaron jadeando segundos después, y primero en llegar fue hombre de aproximadamente 35 años con placa que decía agente Rafael Moreno Gutiérrez y expresión que era mezcla de confusión total, preocupación profesional y fascinación por lo que estaba presenciando. Se detuvo abruptamente a unos 3 metros del círculo de perros, claramente no queriendo acercarse más hasta que entendiera qué estaba pasando, y sus ojos fueron de Isabella a los perros y de vuelta varias veces mientras su cerebro procesaba escena que no tenía ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido lógico, Rafael murmuró más hablando consigo mismo. Señorita, ¿estás bien? ¿Los perros te han lastimado? ¿Te han mordido? Isabella negó con cabeza porque claramente no la habían lastimado aunque su corazón todavía estaba latiendo lo suficientemente rápido como para ser doloroso. No señor, ella consiguió decir con voz que salió pequeña y temblorosa. No me han tocado excepto ese de ahí que puso su pata en mi zapato pero no me hizo daño. Segunda agente llegó jadeando, mujer de tal vez 40 años con placa que decía Sargento Lucía Jiménez. Manejaba 3 de los 14 perros según guías que sostenía, y su expresión era de completo desconcierto. Rafael, ¿qué demonios está pasando? Ella preguntó tratando de recuperar aliento. En 10 años trabajando con unidad canina nunca jamás he visto nada remotamente similar. Es como si ella estuviera en peligro mortal y todos ellos lo supieran de alguna manera y hubieran decidido colectivamente que su trabajo era protegerla. Pero eso no tiene sentido porque ella es solo una niña con mochila que no está haciendo nada sospechoso. Esas palabras, como si ella estuviera en peligro, resonaron en el aire, y para Isabella fue como si alguien hubiera dado voz a verdad que ella sabía pero no había podido articular, y algo dentro de ella que había estado aguantando, esa cáscara delgada de determinación falsa y valentía que había estado manteniendo desde que salió del apartamento esa mañana. Finalmente se quebró completamente bajo peso de 2 noches sin dormir y meses de miedo acumulado. Comenzó a llorar. No fueron sollozos pequeños que pudiera ocultar, fueron lágrimas que brotaron como si alguien hubiera abierto compuerta, fueron hipidos profundos que sacudían sus hombros, fue llanto desconsolado de niña que había estado aguantando terror durante demasiado tiempo y que ya no podía aguantar ni un segundo más. Max, el pastor alemán grande directamente frente a ella que había puesto pata en su zapato, respondió inmediatamente a su llanto de forma tan rápida y natural que claramente era instinto, se levantó y se acercó más hasta que estaba directamente contra sus piernas, y puso su cabeza grande y pesada contra su muslo en contacto firme y reconfortante. Y otros 2 perros hicieron exactamente lo mismo desde ángulos diferentes hasta que Isabella estaba básicamente rodeada y sostenida por cuerpos cálidos y peludos que emanaban solidaridad incondicional y protección absoluta. Está bien, respira, Rafael dijo gentilmente mientras se acercaba lentamente con manos levantadas de forma no amenazante. Nadie te va a lastimar aquí, ¿estás segura?
Pero necesitamos entender qué está pasando. ¿Puedes decirnos tu nombre? Isabella, ella consiguió decir entre hipidos. Isabella Martínez López. ¿Y cuántos años tienes, Isabella? 12. Cumplí 12 hace 3 semanas. ¿Y estás viajando sola? Rafael preguntó, mirando alrededor como si esperara ver padre o madre apareciendo. Isabella asintió, incapaz de formar palabras por momento. ¿A dónde vas? A Barcelona, ella respondió, limpiándose cara con dorso de mano. Para vivir con mi tía. ¿Tu tía sabe que estás viniendo? Ella te está esperando. Isabella asintió y con manos temblorosas comenzó a sacar de bolsillo el billete arrugado junto con carta de 3 páginas de tía Lucía. Ella me mandó el billete, Isabella explicó extendiendo tanto billete como carta hacia Rafael. Ella me dijo en su carta que podía ir cuando necesitara, cuando me sintiera lista, que puerta de su apartamento estaba abierta. Rafael tomó carta cuidadosamente, sosteniéndola con gentileza que sugería que entendía que este pedazo de papel era probablemente uno de los objetos más preciosos en mundo de esta niña, y comenzó a leer mientras otros 4 agentes, Sargento Lucía más agente Carlos Mendoza más agente Javier Ruiz más agente Marina Torres según sus placas, mantenían ojo en los 14 perros que todavía no se habían movido de su formación protectora. Rafael leyó carta completa, todas 3 páginas, y mientras leía Isabella pudo ver su expresión cambiar gradualmente de confusión a comprensión a algo que parecía ser enojo controlado, no enojo dirigido a ella sino enojo dirigido a situación que la había puesto en posición de necesitar usar este billete. Isabella, Rafael dijo suavemente después de terminar, devolviéndole carta con cuidado, esta carta de tu tía describe situación en tu casa que suena muy difícil y potencialmente peligrosa. Estás huyendo de situación donde no te sientes segura. Y Isabella, mirando a este extraño en uniforme rodeada de 14 perros que por razones que nadie entendía habían decidido que ella necesitaba protección, tomó decisión de confiar, de finalmente decir en voz alta a adulto que tenía poder para potencialmente hacer algo la verdad completa. Sí señor, ella susurró al principio y luego más fuerte. Hay un hombre, Roberto, era novio de mi mamá quien murió hace 6 meses de cáncer. Él vive en apartamento con mi abuela y conmigo porque paga parte del alquiler y mi abuela dice que necesitamos su dinero. Pero él me mira de forma que me hace sentir muy incómoda. Me toca de formas que no me gustan, pone su mano en mi hombro y aprieta, pone su brazo alrededor de mí cuando nos sentamos en sofá, juega con mi pelo. Y anoche. Su voz se quebró pero se forzó a continuar. Anoche volvió muy borracho, más borracho de lo normal. Me dijo que yo podía ser especial, para él como mi mamá había sido especial. Me agarró la muñeca y trató de hacer que me levantara para ir con él no sé a dónde pero sé que no era nada bueno. Me dijo que podíamos cuidarnos uno al otro, como pareja, punto. Las palabras salieron ahora en torrente. Le grité que parara, que no me tocara, y mi abuela se despertó y vio pero ella solo nos dijo a ambos que fuéramos a nuestras habitaciones a dormir, que hablaríamos mañana. Pero yo no podía esperar hasta mañana porque supe que anoche fue advertencia de lo que viene, que próxima vez que esté tan borracho va a intentar algo peor, y mi abuela no me va a proteger porque necesita su dinero para pagar alquiler entonces no lo va a echar. Hizo pausa para respirar. Entonces decidí que tenía que irme ahora, no mañana ni próxima semana sino ahora mismo. Dejé nota para mi abuela explicándole. Tomé billete que mi tía me mandó. Vine al aeropuerto. Solo quiero llegar a Barcelona donde mi tía puede cuidarme y donde puedo sentirme segura de nuevo. No he dormido bien en semanas porque todas las noches tengo que empujar mi escritorio y mi cómoda contrapuerta de mi habitación para que él no pueda entrar mientras duermo. Su voz ahora era apenas susurro. Y sé que mi abuela me ama y sé que ella está haciendo lo mejor que puede, pero necesito estar en lugar donde no tenga que tener miedo todo el tiempo. Y por favor no me hagan volver allá. Por favor déjenme tomar mi vuelo a Barcelona. Mi tía me está esperando. Ella es enfermera y tiene buen trabajo y apartamento con habitación para mí. Solo déjenme ir, por favor. El silencio que siguió fue denso con implicaciones, los 5 agentes intercambiando miradas significativas procesando lo que acababan de oír, y los 14 perros permaneciendo exactamente donde estaban como guardianes silenciosos. Rafael se arrodilló para estar a nivel de ojos con Isabella, movimiento que hizo que Max ajustara posición ligeramente para mantener contacto reconfortante pero que no impidió a la gente acercarse. Isabella, lo primero que necesitas entender es que no estás siendo dramática y que tu miedo está completamente justificado, Rafael dijo con voz firme pero gentil. Lo que describiste,
Adulto haciendo avances inapropiados hacia niña de 12 años, tocándote de formas que te hacen sentir incómoda, haciendo comentarios sexualizados, intentando aislarte físicamente, todo eso es comportamiento completamente inapropiado que en muchos casos cruza línea hacia lo que legalmente consideraríamos abuso o grooming. No es tu imaginación, no estás exagerando, y tienes todo el derecho en el mundo de sentirte asustada. Se puso de pie, sacó radio de su cinturón. Voy a llamar a servicios sociales y a unidad de protección de menores. Ellos son especialistas en... No. Isabella gritó con pánico súbito que hizo que todos los 14 perros se pusieran inmediatamente alertas. Por favor, no llame a servicios sociales. Ellos van a tratar de devolverme a mi abuela y entonces Roberto seguirá allí y todo será peor. Por favor, solo déjenme tomar mi vuelo. Su voz se había elevado hasta estar casi gritando, y varios perros habían comenzado a gimotear en respuesta a su angustia. Rafael levantó manos en gesto de calma. Respira, está bien, no voy a llamar a nadie sin hablar contigo primero. Pero necesito que entiendas que no puedo simplemente dejarte abordar avión sin seguir procedimientos apropiados. Dame número de teléfono de tu tía. Voy a llamarla ahora mismo. Aquí donde puedes oír conversación. Voy a verificar que ella realmente te mandó esa carta y billete, que realmente quiere que vengas. Si ella confirma todo y si podemos hacer verificación rápida de sus antecedentes, entonces te vamos a ayudar a llegar a Barcelona de forma segura. ¿Te parece razonable? Isabella vaciló, lágrimas todavía rodando por mejillas, pero finalmente asintió y recitó número que había memorizado, 615-847-392. Rafael marcó número en su teléfono oficial poniendo en altavoz para que todos pudieran oír. Contestaron al segundo timbre. Isabella. La voz de mujer sonaba desesperada. ¿Eres tú? ¿Estás bien? Tu abuela acaba de llamarme llorando diciendo que encontró tu nota, que te fuiste al aeropuerto. Soy agente Rafael Moreno Gutiérrez de la Policía Nacional en Aeropuerto de Barajas. Rafael interrumpió profesionalmente. Isabella está aquí conmigo, está completamente segura y no ha sido lastimada. ¿Usted es Lucía Martínez Herrera, tía de Isabella? Sí. Sí soy yo. Lucía sonaba al borde del pánico controlado. ¿Qué pasó? ¿Está lastimada? ¿Qué hizo? No físicamente lastimada, pero emocionalmente angustiada. Necesito que confirme, ¿usted le envió billete de avión a Barcelona? Sí. Hace 2 semanas. Le envié carta de 3 páginas explicando que si alguna vez se sentía en peligro en casa con Roberto podía venir a vivir conmigo. Le dije que tenía habitación preparada para ella, que había hablado con abogado sobre custodia, que puerta estaba abierta cuando decidiera usarla. ¿Y usted está preparada para recibirla? ¿Tiene vivienda apropiada y medios para cuidarla? Por supuesto. Trabajo como enfermera jefe en Hospital Clínic de Barcelona, gano 48.000 euros al año. Tengo apartamento de 3 habitaciones en Gracia, una habitación ya está completamente amueblada para Isabella con cama nueva, escritorio, ropa en armario. He hablado con directora de escuela secundaria cerca de mi casa sobre inscribirla, tengo cita programada con pediatra para chequeo inicial. Presenté solicitud formal de custodia temporal con mi abogado hace una semana anticipando que Isabella podría eventualmente decidir venir. La voz de Lucía se quebró ligeramente. Mi hermana, la madre de Isabella, me hizo prometerle en su lecho de muerte 2 semanas antes de morir que cuidaría de Isabella si algo pasaba, que no dejaría que se quedara en situación con Roberto. Patricia me dijo que no confiaba en forma en que Roberto miraba a Isabella, que tenía miedo de lo que podría pasar después de su muerte. Estoy cumpliendo promesa a mi hermana. Rafael miró a Isabella, quien estaba llorando de nuevo, pero ahora con algo que parecía ser alivio mezclado con tristeza. Señora Martínez, Isabella nos ha contado incidentes preocupantes de comportamiento inapropiado por parte de Roberto, incluyendo evento anoche donde supuestamente hizo avances explícitos. ¿Usted estaba al tanto de esto? Estaba al tanto de que mi hermana había expresado preocupaciones sobre comportamiento de Roberto hacia Isabella hace 2 años, antes de su diagnóstico de cáncer. Lucía respondió con voz tensa. Patricia me dijo que Roberto bebía cada vez más, que hacía comentarios sobre desarrollo físico de Isabella que eran inapropiados, que ella estaba planeando terminar relación pero entonces vino enfermedad. Después del funeral intenté hablar con doña Carmen sobre sacar a Roberto del apartamento pero ella me dijo que necesitaba su dinero para alquiler. Por eso envié carta y billete a Isabella directamente. Sabía que probablemente necesitaría escapatoria.
Rafael intercambió miradas con Sargento Lucía y otros agentes, todos llegando silenciosamente a mismo consenso. Esta no era situación de menor fugitivo irresponsable, era menor huyendo racionalmente de ambiente potencialmente abusivo hacia familiar responsable que había preparado apropiadamente para recibirla. Señora Martínez, voy a poner en contacto a Servicios Sociales y a Protección de Menores para iniciar verificación formal, Rafael dijo. Pero basándome en lo que Isabella nos ha contado y lo que usted ha confirmado, mi recomendación será que se permita a Isabella viajar a Barcelona bajo escolta policial y que se le otorgue custodia temporal a usted pendiente de investigación completa. ¿Está usted disponible para recibir a Isabella hoy en Aeropuerto de Barcelona? Por supuesto. Puedo salir inmediatamente. Estaré en puerta de llegadas cuando aterrice su vuelo. ¿Puedo hablar con ella? ¿Puedo hablar con Isabella, por favor? Rafael extendió teléfono hacia Isabella. ¿Quiere hablar contigo? Isabella tomó teléfono con manos temblorosas. Tía Lucía. Isabella, mi amor. La voz de Lucía era cálida y llena de emoción contenida. Eres tan valiente. Tan increíblemente valiente por tomar decisión de protegerte a ti misma. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti. Yo estoy tan orgullosa de ti. Tengo miedo, Isabella susurró. Tengo miedo de que Servicios Sociales me devuelvan. Tengo miedo de que Roberto esté enojado. Tengo miedo de que abuela piense que la abandoné. No te van a devolver a situación insegura, te lo prometo, Lucía dijo con certeza. Y tu abuela no piensa que la abandonaste. Hablé con ella hace 20 minutos. Está asustada y confundida, pero cuando le expliqué por qué te fuiste, cuando le conté lo que Roberto hizo anoche que finalmente te empujó a irte, ella lloró y dijo que debería haberte protegido mejor. Ella te ama, Isabella. Solo estaba en situación imposible. Pero ahora vamos a arreglarlo. Vas a venir a vivir conmigo, vamos a conseguirte ayuda apropiada, vamos a asegurarnos de que estés segura y feliz. ¿De verdad? Isabella preguntó con voz de niña pequeña. ¿De verdad? Te lo prometo. Ahora devuélvele teléfono a la gente y haz exactamente lo que él te diga. Estaré esperándote en Barcelona. Te amo. Yo también te amo, Isabella susurró devolviéndole teléfono a Rafael. Durante siguientes 45 minutos, mientras Isabella esperaba en oficina privada de seguridad del aeropuerto rodeada todavía por varios de los perros que se negaban a dejarla, Max particularmente se había pegado a su lado y gruñía suavemente cada vez que alguien que él no conocía se acercaba demasiado. Rafael y su equipo trabajaron con velocidad eficiente haciendo llamadas y coordinando. Servicios Sociales envió trabajadora social de emergencia llamada Carmen Ruiz, quien llegó en 25 minutos, entrevistó a Isabella privadamente por 15 minutos, revisó carta de tía Lucía y tomó nota detallada de incidentes que Isabella describió con Roberto. Basándome en lo que me has contado, Carmen dijo gentilmente después de entrevista, esto constituye grooming claro y ambiente de abuso emocional mínimamente, potencialmente escalando hacia abuso físico. Tu decisión de salir de esa situación fue absolutamente correcta. No vamos a devolverte allí. Mientras tanto, otro agente había contactado a Unidad de Protección de Menores en Madrid, quien acordó enviar oficiales inmediatamente al apartamento en Vallecas para entrevistar a doña Carmen y a Roberto, y para evaluar situación. Verificación de antecedentes de Lucía Martínez volvió completamente limpia, ningún historial criminal, empleo estable verificado con Hospital Clinic, apartamento confirmado registrado en su nombre, referencias excelentes de empleador y vecinos. Y entonces Rafael recibió información que añadió capa completamente nueva a historia extraordinaria de los 14 perros. Uno de los técnicos de unidad canina, hombre mayor llamado Javier Soto, quien había estado con programa por 20 años, se había acercado con expresión pensativa después de haber estado investigando registros en computadora. Rafael, necesito mostrarte algo sobre esos perros, Javier dijo. Específicamente sobre Max, Thor y Luna, los tres que reaccionaron primero y más fuerte a Isabella. Sacó tablet mostrando archivos de personal. Estos tres perros fueron entrenados hace 8 años por entrenador especializado que trabajó con programa durante 2 años antes de irse. Y ese entrenador se llamaba Diego Martínez López. Rafael parpadeó. Martínez López. Como apellido de Isabella. Exacto. Investigué un poco más. Diego Martínez López era padre biológico de Isabella. La abandonó a ella y a su madre cuando Isabella era bebé, trabajó aquí como entrenador de perros policiales de 2014 a 2016, y luego desapareció, nadie sabe a dónde fue.
Rafael miró a través de ventana de oficina donde Isabella estaba sentada en silla con Max literalmente recostado sobre sus pies y Thor sentado a su lado con cabeza en su regazo. «Estás diciendo que esos perros conocieron a su padre biológico», Rafael dijo lentamente, «y de alguna forma, ¿qué? ¿La reconocieron?» Javier se encogió de hombros. «No puedo explicarlo científicamente. Los perros tienen 220 millones de receptores olfativos comparados con 5 millones en humanos. Pueden detectar relación genética a través de similitudes en olor corporal. Tal vez olfatearon algo en Isabella que les recordó a Diego. O tal vez es pura coincidencia y simplemente detectaron niveles extremos de cortisol y adrenalina indicando trauma severo. Pero 3 perros que conocieron a su padre todos reaccionaron primero», Rafael señaló, «y luego otros 11 siguieron su ejemplo porque perros trabajan como manada con jerarquía de confianza». «Esa es mi teoría», Javier confirmó. «Max, Thor y Luna sintieron algo, conexión familiar, memoria de Diego, o simplemente trauma extremo en niña, y decidieron protegerla. Otros perros leyeron lenguaje corporal de esos 3 y confiaron en su juicio colectivo». Rafael negó con cabeza con asombro. «En 15 años haciendo este trabajo nunca he visto nada como esto». «Yo tampoco», Javier admitió. «Y he estado aquí 20 años. Pero honestamente, no me importa si fue instinto familiar o detección de trauma o intervención divina o pura coincidencia. Lo que importa es que esos perros salvaron a esa niña. Si no hubieran hecho ese círculo protector alrededor de ella, si no nos hubieran forzado a prestar atención, ella habría abordado avión sola y tal vez habría habido problemas en Barcelona con autoridades o quién sabe qué. En cambio, ahora está siendo apropiadamente documentada y escoltada y protegida». A las 11:15, 15 minutos después de hora de salida programada porque Aerolínea había acordado retrasar vuelo por circunstancias excepcionales, Isabella Martínez abordó vuelo IB 3021 a Barcelona acompañada por agente Marina Torres, quien había sido asignada como escolta oficial. Pero antes de abordar, tuvo despedida con los perros. Los 14 pastores alemanes habían sido traídos a puerta de embarque en eventos sin precedentes que hizo que otros pasajeros miraran con fascinación y sacaran teléfonos para tomar fotos, y uno por uno Isabella había abrazado a cada perro agradeciéndoles por protegerla. Cuando llegó a Max, el perro grande que había puesto su pata en su zapato primero, que había presionado su cabeza contra su pierna cuando lloró, que se había negado a dejarla durante todas las horas de procedimientos, Isabella se arrodilló y lo abrazó fuertemente enterrando cara en su pelaje. «Gracias», ella susurró. «Gracias por verme cuando nadie más estaba mirando. Gracias por decidir que valía la pena proteger». Max gimió suavemente y lamió su cara, y Rafael, quien estaba sosteniendo su guía, tuvo que parpadear varias veces porque había algo de polvo en el aire que estaba haciendo sus ojos arder. Definitivamente no eran lágrimas. «Isabella», Rafael dijo arrodillándose a su lado, «investigamos registros de estos perros, específicamente de Max, Thor y Luna. Fueron entrenados hace 8 años por hombre llamado Diego Martínez López». Isabella levantó cabeza de pelaje de Max, ojos ampliándose. Ese era mi padre. Mi padre biológico que nos abandonó cuando yo era bebé». «Lo sabemos», Rafael dijo gentilmente. «Y creemos que esos 3 perros específicamente lo conocieron y trabajaron con él, y que de alguna forma, de alguna manera que no podemos explicar completamente científicamente, detectaron conexión familiar contigo. Tú eres familia de alguien que ellos amaron. Y decidieron protegerte». Isabella miró a Max con expresión de asombro absoluto. «Tú conociste a mi padre». Max movió su cola y presionó su cabeza contra ella de nuevo, y para Isabella fue como recibir mensaje de padre que nunca conoció, mensaje que decía: «Te veo, importas, mereces ser protegida». «No sé si realmente me reconociste o si solo sentiste que estaba en problemas», Isabella dijo a Max, «pero de cualquier forma, me salvaste. Todos ustedes me salvaron». Durante vuelo de hora y 25 minutos a Barcelona, Isabella durmió por primera vez en semanas sin muebles empujados contra puerta imaginaria, sin tijeras debajo de almohada, sin despertar con cada sonido pequeño. Durmió profundamente con cabeza contra ventana y con mano de Marina Torres sosteniendo la suya, exhausta por meses de vigilancia constante, finalmente liberando. Marina la despertó gentilmente cuando comenzaron descenso hacia Barcelona. «Ya casi llegamos. Tu tía está esperándote». Cuando aterrizaron y salieron a terminal de llegadas del aeropuerto del Prat, Isabella vio a tía Lucía inmediatamente, mujer de 42 años con pelo corto y profesional, vestida en pantalones y blusa de trabajo porque había salido directamente del hospital,
con ojos rojos de llorar pero con sonrisa brillante enorme en cara cuando vio a su sobrina. Isabella corrió los últimos 5 metros y se estrelló contra brazos de Lucía, y finalmente, permitió que todo saliera. Todos los meses de miedo y tristeza y soledad y terror se derramaron en sollozos que sacudían todo su cuerpo mientras Lucía la sostenía fuertemente y le susurraba en pelo: «Te tengo. ¿Estás segura ahora? Te tengo. No te voy a soltar. Estás a salvo». Marina les entregó documentación temporal, explicó que trabajadora social haría visita domiciliaria dentro de 3 días, que habría procedimientos legales que completar para custodia permanente, que Isabella probablemente necesitaría terapia para procesar trauma. Pero por ahora, Marina dijo con sonrisa pequeña pero genuina, lo más importante es que está en lugar seguro con familia que la ama. Y eso es lo que realmente importa. Gracias, Lucía dijo con voz llena de emoción. Gracias por cuidarla, por escoltarla, por no simplemente tratarla como menor fugitivo problemático. No teníamos opción, Marina respondió. 14 perros policiales tomaron decisión por nosotros. Y honestamente, después de oír su historia, estoy agradecida de que lo hicieran. 6 meses después, Isabella tenía 13 años recién cumplidos y había cambiado de formas tanto visibles como invisibles. Físicamente se veía más saludable, había ganado peso que necesitaba, dormía 8 horas cada noche en habitación con puerta que no necesitaba bloquear, comía 3 comidas completas al día preparadas por tía Lucía o por ellas 2 juntas porque Lucía estaba enseñándole a cocinar. Emocionalmente estaba en proceso de curación, veía terapeuta especializada en trauma 2 veces al mes, mujer llamada doctora Elena Vega, quien la estaba ayudando a procesar no solo lo de Roberto sino también muerte de su madre y años de inestabilidad antes de eso. Académicamente estaba prosperando, había sido inscrita en escuela secundaria excelente cerca del apartamento de Lucía en Gracia, había hecho grupo de amigas, sus notas eran buenas, profesores reportaban que era estudiante modelo aunque a veces parecía más seria y más madura que otros niños su edad, pero eso era comprensible dadas sus circunstancias. Legalmente, custodia temporal había sido convertida en custodia permanente después de investigación completa que incluyó entrevistas con doña Carmen, quien había admitido llorando que sabía que comportamiento de Roberto era inapropiado pero que había estado en negación porque necesitaba financieramente su contribución al alquiler. Entrevistas con vecinos quien confirmaron que Roberto bebía excesivamente y que había ruidos de discusiones frecuentes, y significativamente, investigación de teléfono y computadora de Roberto que reveló búsquedas extremadamente perturbadoras relacionadas con contenido de menores. Roberto había sido arrestado, acusado de grooming y posesión de material ilegal relacionado con menores, y estaba esperando juicio en prisión preventiva con fianza negada porque juez lo consideró peligro para comunidad. Doña Carmen se había mudado a apartamento más pequeño de una habitación en mismo barrio, subsidiado por gobierno con asistencia adicional de Lucía, quien enviaba 200 euros al mes para ayudar. Hablaba con Isabella por teléfono cada domingo, conversaciones que al principio habían sido tensas y llenas de pausas incómodas pero que gradualmente se habían vuelto más cálidas según ambas procesaban lo que había pasado. No fue tu culpa, abuela, Isabella le había dicho hace 2 semanas durante llamada dominical. Estabas en situación imposible y él era manipulador y yo sé que me amabas. Pero tenía que protegerme a mí misma. Lo sé, mija, doña Carmen había respondido con voz quebrada. Y estoy tan orgullosa de ti por tener valentía de hacerlo. Yo debería haberte protegido, pero tú te protegiste a ti misma. Eres más valiente que yo. Pero lo que nunca dejaba de fascinar a Isabella era historia de los 14 perros, que se había vuelto algo así como leyenda local en Barcelona después de que tía Lucía había compartido historia con colegas en hospital y después de que algunos pasajeros del aeropuerto habían subido vídeos a redes sociales mostrando 14 pastores alemanes formando círculo protector alrededor de niña pequeña. Rafael le había escrito regularmente durante estos 6 meses, actualizándola sobre los perros, explicando investigación que habían hecho sobre por qué habían reaccionado así, y finalmente invitándola a visitar Unidad Canina en Madrid cuando se sintiera lista. Entonces, para su cumpleaños número 13 en marzo, 6 meses después de ese día en octubre, Lucía había organizado viaje especial de vuelta a Madrid específicamente para que Isabella pudiera visitar la unidad canina del aeropuerto de Barajas. Cuando llegaron a instalaciones de entrenamiento de perros en área privada del aeropuerto, Rafael estaba esperándolas con sonrisa enorme, y detrás de él estaban los 14 pastores alemanes, todos sentados en formación perfecta hasta que vieron a Isabella. Entonces Max, siempre Max primero, rompió formación y corrió hacia ella, y Thor y Luna siguieron inmediatamente, y entonces los otros 11 decidieron que formación era estúpida cuando había reunión familiar que atender, y en segundos Isabella estaba literalmente cubierta de perros.
todos tratando de lamerle cara y poner patas en sus hombros y presionar contra ella con cuerpos sólidos y cálidos. Isabella estaba riendo y llorando al mismo tiempo, arrodillada en el suelo con 14 pastores alemanes creando montaña de pelaje y lealtad alrededor de ella, y Rafael y Lucía estaban ambos limpiándose ojos porque la escena era tan pura y tan llena de amor que era imposible no emocionarse. Ellos te recuerdan, Rafael dijo cuando finalmente Perros se calmaron lo suficiente para que Isabella pudiera pararse. Definitivamente te recuerdan. Y yo los recuerdo a ellos, Isabella dijo abrazando a Max específicamente quien era claramente su favorito. Los recuerdo todos los días. Cuando tengo pesadillas sobre Roberto, me recuerdo a mí misma que 14 perros decidieron que valía la pena proteger. Cuando me siento asustada o insegura, pienso en cómo formaron círculo alrededor de mí. Me ayuda a sentirme valiente. Rafael se arrodilló a su lado. Isabella, hay algo más que queremos mostrarte. Algo que hemos estado trabajando basándose en lo que pasó contigo. La llevó a sala de conferencias donde había presentación preparada en proyector, y durante siguiente hora explicó programa piloto completamente nuevo que Unidad Canina estaba desarrollando. Tradicionalmente, Rafael explicó, perros policiales en aeropuertos son entrenados para detectar drogas, explosivos, agricultura ilegal. Pero después de lo que pasó contigo, después de ver cómo estos perros detectaron trauma y vulnerabilidad en niña que estaba en peligro, empezamos a investigar si podíamos entrenar perros específicamente para identificar niños en situación de riesgo. Mostró diapositiva con estadísticas. Cada año en España aproximadamente 15.000 menores son reportados como desaparecidos. Muchos son fugitivos de hogares abusivos como tú. Otros son víctimas de tráfico. Algunos están siendo transportados por traficantes. Y muchos pasan por aeropuertos donde nadie los nota porque parecen estar con adultos o viajando normalmente. Otra diapositiva. Pero perros pueden detectar señales que humanos pierden. Lenguaje corporal que indica miedo. Olor químico de estrés extremo. Proximidad física incómoda entre niño y adulto. Y en tu caso, simplemente sentido instintivo de que algo estaba mal. Entonces estamos desarrollando programa de entrenamiento especializado para algunos perros de Unidad Canina, Rafael continuó, específicamente enfocado en detectar niños vulnerables en aeropuertos. Y queremos nombrar el programa, Proyecto Isabella, en tu honor. Isabella se había quedado sin palabras, mirando entre Rafael y Lucía y la pantalla y de vuelta, tratando de procesar lo que estaba oyendo. Yo, ¿en serio? Finalmente logró decir. En serio, Rafael confirmó. Esos 14 perros te salvaron, Isabella. Y ahora queremos entrenar más perros para salvar más niños como tú. Niños que están huyendo de abuso. Niños que están siendo traficados. Niños que necesitan que alguien los vea y reconozca que están en peligro y intervenga. Y cada vez que uno de esos perros salve a un niño, será porque tú fuiste lo suficientemente valiente para usar ese billete de avión, porque tú confiaste en esos perros que formaron círculo alrededor de ti, porque tu historia nos enseñó que perros pueden hacer más de lo que pensábamos posible. Isabella estaba llorando de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes, no de tristeza ni de miedo, sino de algo que tardó momento en identificar como propósito, como validación, como prueba de que su sufrimiento no había sido en vano. Entonces algo bueno salió de todo lo malo, ella dijo suavemente. Mucho bueno va a salir, Lucía corrigió poniendo brazo alrededor de hombros de su sobrina. No solo este programa, sino también tu propia sanación y tu futuro. Ya me dijiste que cuando seas mayor quieres estudiar trabajo social especializado en protección de menores. Vas a ayudar a tantos niños, Isabella. Vas a salvar tantas vidas. Como los perros me salvaron, Isabella dijo mirando a través de ventana hacia área de entrenamiento donde podía ver a Max y a los otros jugando. Como los perros te salvaron, Rafael acordó. Y ahora ese círculo de salvación se expande. Tú fuiste salvada, y usarás esa salvación para salvar a otros, y ellos salvarán a otros, y así el impacto de un momento de valentía en aeropuerto en octubre se multiplicará por generaciones. 10 años después de ese día de octubre en 2014, Isabella Martínez tenía 22 años y estaba de pie en podio en conferencia internacional sobre protección de menores en el Palacio de Congresos de Barcelona dando discurso de apertura a audiencia de 800 personas de 45 países diferentes. Había completado grado en Trabajo Social en Universidad de Barcelona con honores, había hecho maestría especializada en intervención con menores en riesgo,
Y ahora trabajaba como coordinadora del proyecto Isabella, que había crecido de programa piloto en un aeropuerto a iniciativa nacional implementada en todos los aeropuertos principales de España y que estaba siendo adoptada como modelo en 12 países adicionales incluyendo Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y varios países latinoamericanos. En octubre de 2014, cuando tenía 12 años, Isabella comenzó su discurso, voz clara y fuerte llegando a cada rincón del salón: fui niña en peligro. Vivía en ambiente de abuso emocional escalando hacia posible abuso físico. Tomé decisión desesperada de huir hacia familiar que me había ofrecido refugio. Y en aeropuerto, cuando estaba más vulnerable y más asustada, 14 perros policiales decidieron colectivamente protegerme. Pausó, dejando que momento respirara. No fueron entrenados específicamente para lo que hicieron. No tuvieron comando de sus handlers. Simplemente vieron, o más precisamente olfatearon y sintieron, que había niña que necesitaba ayuda. Y actuaron. Mostró slide en pantalla grande detrás de ella, foto de ese día que pasajero había tomado y subido a redes sociales. Isabella de 12 años en centro de círculo de 14 pastores alemanes, todos mirándola con atención protectora. Esta foto cambió mi vida, continuó. Pero más importante, llevó a preguntas críticas. ¿Cuántos niños pasan por aeropuertos en situación de peligro que nadie nota? ¿Cuántas oportunidades de intervención se pierden? Y podríamos entrenar perros para identificar activamente esas situaciones. Siguiente slide mostró estadísticas. En última década desde implementación del proyecto Isabella en España, perros entrenados bajo este programa han identificado 847 casos de menores en situación de riesgo en aeropuertos. De esos, 312 eran menores huyendo de abuso doméstico, 89 eran víctimas de intento de tráfico, 156 eran fugitivos de centros de acogida que necesitaban intervención, y 290 eran otras situaciones de vulnerabilidad que requerían asistencia social. Dejó que números se asentaran. 847 niños. Cada uno con historia como la mía. Cada uno salvado porque perro entrenado detectó señales sutiles de angustia, miedo, coerción, que ojos humanos pueden perder fácilmente en caos de aeropuerto ocupado. Pero números no cuentan historia completa, Isabella dijo con voz volviéndose más personal. Así que quiero presentarles a algunos de esos 847. Invitó a escenario a 3 jóvenes adultos, mujer de 19 años llamada Sofía, hombre de 21 llamado Marco, y adolescente de 16 llamada Carmen. Sofía tenía 14 cuando estaba siendo traficada desde Rumanía a España por red criminal. Isabella explicó. Pasó por aeropuerto de Madrid con hombre que pretendía ser su tío pero que la había comprado de su familia adicta por 3.000 euros. Perro llamado Zeus, uno de los 14 originales que me encontraron, detectó su miedo extremo y lenguaje corporal que indicaba coerción. Intervención salvó a Sofía, llevó a desmantelamiento de red de tráfico que había victimizado a 67 menores. Hoy Sofía estudia Derecho Internacional y trabaja con Interpol en unidad contra tráfico humano. Marco tenía 15 cuando estaba huyendo de padre abusivo en Sevilla, continuó. Había sido golpeado tan severamente que tenía 3 costillas rotas pero las escondía bajo ropa holgada. Estaba intentando llegar a abuela en Canarias usando dinero que había ahorrado secretamente durante 2 años. Perra llamada Luna detectó su dolor físico. Perros pueden oler inflamación y heridas internas, y alertó a personal del aeropuerto. Marco fue llevado a hospital, recibió tratamiento médico apropiado, su padre fue arrestado, y hoy Marco es enfermero de emergencias ayudando a otras víctimas de violencia doméstica. Y Carmen tenía 13 cuando fue identificada hace 3 años en aeropuerto de Barcelona, Isabella concluyó. Estaba con hombre que era novio de su madre y que estaba transportándola a otro país supuestamente de vacaciones pero que en realidad tenía planes de venderla. Perra llamada Bella, entrenada específicamente bajo proyecto Isabella, no solo detectó miedo de Carmen sino que también detectó algo en comportamiento del hombre que indicaba intención predatoria. Ambos fueron detenidos, Carmen fue rescatada antes de que algo terrible pasara, y hoy Carmen está aquí como mi asistente en coordinación del proyecto, dedicando su vida a salvar a otros como ella fue salvada. Los 3 jóvenes permanecieron en escenario mientras audiencia les daba standing ovation de varios minutos. Isabella tuvo que parpadear lágrimas porque estas eran historias que la mantenían haciendo este trabajo. Estos eran recordatorios vivientes de por qué importaba. Cuando aplauso finalmente se calmó, Isabella continuó con parte final de su presentación. Hoy quiero anunciar expansión mayor del proyecto Isabella, dijo. Con financiamiento de Unión Europea,
Vamos a implementar programa en 50 aeropuertos adicionales en toda Europa durante próximos 2 años. Vamos a entrenar 200 perros adicionales. Y vamos a desarrollar protocolos adaptados para estaciones de tren y de autobús donde muchos menores vulnerables también transitan. Pero más importante, agregó con voz volviéndose más seria, vamos a entrenar 10.000 profesionales, agentes de policía, trabajadores sociales, personal de aeropuerto, maestros, médicos, en reconocer mismas señales que perros detectan instintivamente. Porque aunque perros son herramienta increíble, humanos también necesitamos ser mejores en ver a niños que necesitan ayuda. Hizo pausa, mirando directamente a audiencia. Todos conocemos niño que está sufriendo en silencio. Todos hemos visto señales que ignoramos o explicamos o decidimos no era nuestro problema. Proyecto Isabella no es solo sobre entrenar perros, es sobre entrenar a nosotros como sociedad a estar más atentos, más compasivos, más dispuestos a intervenir cuando niño necesita protección. Hace 10 años yo era esa niña, concluyó. Necesitaba desesperadamente que alguien me viera, que alguien preguntara si estaba bien, que alguien interviniera. Y 14 perros lo hicieron. Sin dudar, sin cuestionar, sin preguntarse si era asunto suyo. Simplemente me protegieron. Mi desafío para todos ustedes hoy es, sean como esos perros, dijo con voz resonando con convicción. Cuando vean niño en angustia, actúen. Cuando sientan que algo está mal, confíen en ese instinto. Cuando tengan oportunidad de proteger a menor vulnerable, tómenla. No esperen permiso. No se pregunten si es su responsabilidad. Simplemente formen ese círculo protector. Porque nunca sabrán cuántas vidas salvarán con ese único acto de atención y valentía. Audiencia se puso de pie en ovación que duró 5 minutos completos, y cuando Isabella finalmente salió de escenario, tía Lucía estaba esperándola entre bastidores con abrazo fuerte y lágrimas de orgullo. Tu madre estaría tan orgullosa, Lucía susurró. Tan increíblemente orgullosa de quien te has convertido. Los perros me ayudaron a convertirme en esta persona, Isabella respondió. Ellos me mostraron que valía la pena salvar. Y ahora paso resto de mi vida asegurándome de que otros niños reciban mismo mensaje. Max, el pastor alemán que había sido primero en poner pata en zapato de Isabella ese día de octubre, vivió hasta 17 años, edad extraordinaria para perro de su tamaño y raza, especialmente uno que había trabajado intensamente durante años. Había sido retirado a los 12 años y había vivido sus últimos 5 años con Rafael, quien lo había adoptado oficialmente, pero incluso retirado seguía participando en eventos especiales del proyecto Isabella, particularmente ceremonias de graduación para nuevos perros siendo entrenados bajo programa. Isabella lo visitaba regularmente durante esos años, y cada vez que aparecía, no importaba cuánto tiempo había pasado desde última visita, Max la reconocía inmediatamente, movía cola con entusiasmo que perro joven no podría superar, y ponía pata en su pie igual que lo había hecho cuando tenía 12 años y estaba aterrorizada en aeropuerto. Cuando Max finalmente murió pacíficamente en su sueño en 2031, Isabella y Rafael organizaron ceremonia conmemorativa completa con honores de perro policía, bandeja española cubriendo su caja, guardia de honor de 14 perros todos descendientes o entrenados bajo filosofía de los 14 originales, salva de honor, y más de 300 personas asistiendo, incluyendo muchos de los menores que habían sido salvados gracias al programa que Max había inspirado. Max fue enterrado en cementerio especial para perros de servicio con lápida que decía, Max Pastor Alemán, héroe del proyecto Isabella 2011 a 2031, quien vio a niña cuando nadie más miraba, quien formó primer círculo de protección, quien enseñó a humanos que salvación comienza con atención, su legado vive en cada niño salvado durante funeral. Isabella dio elogio que hizo llorar a todos los presentes. Max no solo salvó mi vida ese día en octubre de 2014, dijo parada junto a tumba fresca. Me dio razón de vivir. Me mostró que importaba. Me enseñó que valentía a veces significa simplemente decidir que alguien merece protección y actuar en consecuencia sin dudar. Desde ese día, 847 niños han sido identificados y ayudados por perros entrenados siguiendo ejemplo de Max. Eso significa que el legado de Max es 847 vidas y contando. Eso significa que un acto de instinto protector en aeropuerto reverberó a través de años y fronteras y salvó casi 1000 vidas. Miró alrededor a audiencia diversa, trabajadores sociales, policías, los niños ahora adultos que habían sido salvados, familias de esos niños, handlers de perros, los perros mismos sentados obedientemente en primera fila. Max me enseñó que no necesitas entender completamente por qué algo importa para saber que importa, Isabella concluyó. No sabías por qué estabas corriendo hacia mí esa mañana.
No sabías mi historia. No sabías lo que estaba huyendo. Solo sabías que necesitaba ayuda. Y eso fue suficiente. Gracias, viejo amigo, susurró arrodillándose y poniendo mano en lápida fría. Gracias por verme. Gracias por protegerme. Gracias por enseñar al mundo que salvación comienza con decisión simple de formar círculo protector alrededor de alguien que lo necesita. Tu trabajo aquí está hecho, dijo limpiándose lágrimas. Pero tu legado continúa en cada perro entrenado bajo tu filosofía, en cada niño salvado por esos perros, en cada vida cambiada por intervención oportuna. Descansa sabiendo que multiplicaste tu único acto de bondad en casi 1000 actos de salvación. Eres buen perro, Max, Isabella dijo finalmente, voz quebrándose. El mejor perro. Y siempre, siempre te recordaré. Los 14 perros en primera fila, todos descendientes o entrenados bajo Proyecto Isabella, levantaron sus cabezas simultáneamente y aullaron, largo y melodioso y lleno de respeto hacia el ancestro que había mostrado camino, y ese aullido llevó a través de cementerio y hacia cielo despejado de primavera. Despedida apropiada para perro que había cambiado el mundo siendo exactamente lo que era: protector, guardián, amigo.